Amén. La pregunta es esta. ¿Esto es avivamiento? ¿Qué es lo que es un avivamiento? Mire, la verdad de las cosas, en lo personal, yo nunca he estado en uno. Generalmente cuando se habla de los avivamientos, se habla de los avivamientos que hubieron en Inglaterra, que hubieron en China, que hubieron en la Unión Soviética. ¿Sabía usted que en la Unión Soviética, después de que cayó el comunismo, vino un avivamiento espiritual muy grande? Dice que la gente comenzó a predicar el evangelio y mucha gente se convirtió. Eso se lo pregunté a un ruso que trabaja acá, a un ucraniano, y a un ruso, que es Dima. Los dos se llaman Dima. Uno es Pavlenko y el otro no tengo idea cómo se pronuncia, pero se pronuncia ruso. Y ellos me decían, después de la caída del comunismo vino un gran avivamiento. El año 60, después de que Fidel Castro tomó la isla de Cuba, vino un gran avivamiento. En los Estados Unidos, a principios después de que fundó Estados Unidos, hubo un gran avivamiento. El año 1800, en la calle Azusa, un pastor afroamericano comenzó un gran avivamiento. Y la verdad, en lo personal, yo nunca he estado en uno, nunca he estado en un avivamiento general de una iglesia explotando de una forma tremenda que predique el evangelio al mundo. Nunca he estado. Pero sí he estado en avivamientos personales. Cuando Dios me habla directamente a mí y Dios levanta mi corazón. Y Dios me da una orden a mí y esa orden la debo seguir al pie de la letra. En este caso, ser un hijo de Dios con un fuego por la palabra de Dios, un fuego por las personas, un fuego por el mundo que se está perdiendo. Una de las cosas más lindas que me pasó como joven, que cada vez que yo iba al sur de Chile, porque mi familia es del sur de Chile, me iba al campo y me iba a un monte todos los años, a un monte donde habían pinos, eucaliptus, y usted entenderá que cuando se junta el olor del pino y el eucalipto, ¿cómo se siente? Rico, suave. Aquí los spas, cuando usted va a un spa, le tiene que pagar por el olor del pino eucalipto. No, allá gratis. Y yo me sentaba con mi Biblia y escribía, y oraba y leía, y eso para mí era mi tiempo con Dios. Todo el mes de febrero estaba allá. Era mi tiempo con Dios. Y yo les quiero llevar a ustedes a que usted empiece a entender qué es un avivamiento. Algunos piensan que un avivamiento es algo carismático. No. Algunos piensan que avivamiento es colocar carpas en diferentes lugares y hacer grandes cosas. No. Y vamos a ver el día de hoy 2 ejemplos. Escuche bien, 2 ejemplos de avivamiento en la vida de algunas personas. Pero antes de eso, vamos a hacer una pequeña radiografía al pueblo de Israel. Dice el mandato de Dios a su pueblo, al pueblo de Israel, era el siguiente: Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 2, dice lo siguiente: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obras en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El pueblo de Israel tenía un mandato. El mandato era que ellos debían guardar los estatutos y decretos que Dios les había dado. Tenían que enseñarles a las futuras generaciones quién era Dios. Y me encanta el pasaje cuando dice tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Que ellos conozcan quién es Dios. Y eso era lo que Dios quería hacer. Dios quería que el pueblo de Israel entendiese algo. Entendiese que ellos necesitaban, y escuche bien esto, necesitaban hacer algo en su vida. ¿Y qué es lo que necesitaban hacer? Era enseñar la palabra de Dios. Era solamente eso. No había la ley se estaba escribiendo, los sacerdotes tenían que encargarse de predicar la palabra de Dios, de hablar la palabra de Dios. Los padres tenían que comunicarle a sus hijos la palabra de Dios. Y ese era el desafío. Eso era lo que Dios había planeado para Israel. Si el pueblo de Israel lo hubiese hecho,
como decimos, otro gallo hubiese cantado, otra situación hubiese pasado en el pueblo de Israel. Pero, siguiendo con esto, la Biblia dice lo siguiente más adelante con respecto a esto mismo. Dice, la responsabilidad de Israel la vemos en los versículos 5 al 9 de Deuteronomio, capítulo 6. Y dice así, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás a ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de las casas y en las puertas. O sea, en pocas palabras está diciendo, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Esa era la responsabilidad del pueblo de Israel, que tenían que amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma. Pero hay algo más que me llama la atención, que dice, con todas, ¿qué es? Tus fuerzas. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás en ellas. ¿Cómo dice? En tu casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes, las atarás en tu mano como una señal, las escribirás entre tus ojos, las escribirás en los postes de las casas y en las puertas. Eso era el mandato de Dios. El pueblo de Dios lo único que tenía que hacer era obedecer a Dios, guardando sus mandamientos, llamando a Dios. Eso es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Y me llama la atención porque era una responsabilidad que se parece sencilla, pero no lo es. De hecho, nosotros mismos muchas veces fallamos en comunicarle el mensaje a nuestros hijos. Nuestros hijos a veces vienen obligados a la iglesia y no entienden por qué vienen a la iglesia. No, que tenéis que venir, no, y pelea, no, papá. La iglesia no, el castigo de la iglesia no. Porque ellos a veces no entienden por qué estamos acá. O a veces nosotros mismos no entendemos por qué estamos. ¿Para qué voy a la iglesia? Voy a escuchar al chileno ese. ¿Para qué voy? Pues son las mismas canciones. ¿Sabe algo? ¿Por qué venimos acá y por qué no estamos acá? Es la razón principal, porque amamos a Jehová de todo corazón, con toda nuestra alma, y debemos hacerlo con todas nuestras fuerzas. No sé si usted ha amado algo con toda su fuerza. Yo le digo algo, cuando yo me iba a casar, cuando iba a contraer matrimonio, yo lo único que quería que llegara el día. Y añorábamos, y recuerdo que nos pusimos a trabajar 2 años, mi esposa y yo, y cada centavo que ahorrábamos era para la fiesta que íbamos a hacer. Pero nosotros fuimos más inteligentes que todos. Nosotros no ahorramos para la fiesta, ahorramos para la luna de miel. Tuvimos 3 semanas de luna de miel, 1 mes de luna de miel. ¿Qué se hace? Ahorramos para eso. No importó nada, yo dejé el trabajo, dejé todo, porque tenía plata. Pero entiende esto, cuando usted ama algo, usted lo quiere, lo desea y dice, no, yo lo voy a hacer. Eso es lo que Dios quiere. Que le amemos con tal intensidad, con tal pasión, que diga, wow, yo te amo por todo lo que has hecho por mí. Ahora, el pueblo de Israel lamentablemente no lo hizo. No lo hizo así. Y ahora les voy a mostrarles 2 ejemplos de el declive de una nación. Y vamos a hablar de 2 personas. El primero se llama Josías. Les voy a dar una biografía resumida de Josías. El papá de él fue uno de los reyes más malos de Israel. Malo. Pero malo, Cuando hablo de un rey malo, ese era malo. ¿Usted conoce a alguien malo? ¿Conoce a alguien malo? Si lo conoce, este era más malo. Era malo, el malo de la película. No había otro más malo que él. Y tuvo un hijo que a los 8 años fue escogido rey. A los 8 años. Mi hija tiene 6 años y no piensa como una reina. Se cree princesa, pero no piensa como reina. A los 8 años se hizo rey y tuvo un tutor que fue un sacerdote que estuvo al lado de él hasta los 18 años. A los 18 años, este rey, Josías, se dio cuenta de algo.
se dio cuenta de que el templo de Dios estaba abandonado. ¿Y sabe lo que empezó a hacer? Empezó a hacer lo que todo buen gobierno hace. ¿Qué hace? Cobra impuestos. Empezó a cobrar impuestos y a pedirle dinero a la gente, y la gente empezó a dar para reconstruir el pueblo de Israel, o sea, el templo de Israel. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que se encontraron con algo, y aquí lo vamos a leer. Dice: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Dice, y lo leyó Safán delante del rey, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Saben lo que había pasado? Después de casi 700 años, ¿sabe lo que encontraron? Se encontraron con las Escrituras. Casi 700 años habían pasado desde la última vez que un rey abrió las Escrituras. Imagínate cuando nosotros le sacamos el polvo a la Biblia, cuando el domingo, porque llegamos el domingo muchas veces, yo no digo que sean ustedes, son 8, por si acaso. Siempre hablo de 8, no de ustedes. Pero algunos cristianos el domingo vienen a la iglesia, ya en la Biblia, la dejan ahí guardadita, bien guardadita, y el domingo, ok. Imagínate cómo está esa Biblia, esa escritura. Habían pasado 700 años y la encuentran. ¿Cómo había estado de mugre? Dice que comenzaron ellos a hacer lo siguiente. Dice que él, cuando escuchó las palabras del libro, dice que rasgó su vestidura. El significado de rasgar vestidura es literal. Se rasgaban las vestiduras. Imagínate, generalmente era una vestimenta de lino fino, púrpura que usaba el rey. Se la rasgó en señal, ¿sabe de qué? En señal de tristeza, de amargura, en señal de que había fallado en algo. O sea, a los 18 años este rey se dio cuenta de que había fallado en algo. Y no había sido su culpa, sino que la culpa había sido ¿de quién? De sus padres, de los otros reyes. Y él se encuentra con las Escrituras. Y dice, anda a preguntar por mí y por el pueblo y por todos Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová, dice, que se ha encendido contra nosotros. Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras ¿de qué? De este libro para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Imagínate, este joven de 18 años se dio cuenta de que los papás la habían regado, como dicen acá, habían metido las patas hasta el fondo, como diría yo. ¿Y sabes lo que pasó? Dice, anda a preguntar por nosotros. Ahora, ¿sabes qué? Él tenía dos opciones. Opción número 1, ignorar. Ay, sí, la regaron nuestra familia, yo también la puedo seguir regando. Sigamos con la fiesta. Número 2, cambiar de actitud. ¿Sabes lo que hizo él? Cambió de actitud. Ahora, Dios le había dado, una de las cosas que más me llama la atención es que Dios le había dado la responsabilidad al rey y a los sacerdotes de cuidar, escucha bien, la ley de Dios. Y no lo habían hecho. Imagínate, los sacerdotes se encontraron con la Escritura después de... O sea, yo pregunto, ¿qué hacían esos sacerdotes? O sea, la encontraron así de casualidad, metida dentro de algún lugar. Esa es la responsabilidad de ellos. ¿Pero qué pasó? Se encontraron con las Escrituras. Ahora, me llama la atención la respuesta de Josías. Dice así en Segunda de Reyes, siguiendo las Escrituras, dice, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal
de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. ¿Sabe lo que le dice? Yo creo que Dios estaba hasta sorprendido de que le hayan ido a preguntar. Habían pasado casi 700 años y nadie se había comunicado con Dios. Siendo que la telefonía espiritual a través de la oración siempre está abierta las 24 horas al día, los 365 días del año, a toda hora, en todo lugar, en todo momento, nunca hay interferencia. Pero ¿sabes qué? Dios dijo: traigo sobre este lugar mi ira, porque no me siguieron a mí. Quemaron incienso, hicieron lo malo delante de mi persona. ¿Te imaginas tú cómo se habrá sentido ese joven de 18 años, ese joven rey, al escuchar estas palabras? Mi pueblo va a sufrir las consecuencias ¿de qué? De la desobediencia. Mi pueblo va a sufrir. Y es interesante ver lo que pasó con este hombre. Y yo lo quiero hablar acerca del legado de Josías. ¿Saben lo que hizo Josías? Yo le invito a que usted lea este capítulo 22 y el 23, porque Josías comenzó a hacer algo. Dice lo siguiente. Versículo dice: y tu corazón, dice así, versículo 22, 19, 20. Dice: y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Que dice Dios: también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, de aquí yo te recogeré de tus padres y serán llevados a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Me encanta la primera frase que dice ahí. Dios dice: y tu corazón, ¿dice qué? Se enterneció y te humillaste delante de Jehová. Dice: y tu corazón se enterneció. ¿Sabe qué esa es la actitud que nosotros deberíamos tener cada día cuando nos acercamos a la presencia de Dios? Enternecer nuestro corazón, humillarnos delante de Dios, presentarnos delante de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros nos enternezamos. Y yo te animo a ti, a que cuando descubras las Escrituras, te enternezcas con ellas. Más adelante el escritor dice lo siguiente: ¿qué es lo que hizo él? Dice que te humillaste y rasgaste tus vestiduras. Dice: lloraste en mi presencia. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué dice? También yo te he oído. Yo te escuché. Cuando nosotros tenemos un corazón que se acerca a Dios, escucha esto: Dios nos escucha. Dios nos escucha a nosotros. Dios quiere escucharte a ti. ¿Tú crees que Dios no te escucha? Cuando tú enterneces tu corazón delante de la presencia de Dios y te arrodillas delante de la presencia de Dios o estás sentado delante de la presencia de Dios, Dios te escucha. ¿Y sabes algo? Dios le dijo lo siguiente. Dice: por tanto, aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado al sepulcro. ¿Cómo dice? En paz. Serás llevado en paz al sepulcro.
En pocas palabras, no iba a haber Josías no iba a ver la desgracia que su pueblo iba a ver. No lo iba a ver. Eso se llama amor, eso se llama misericordia de parte de Dios. ¿Sabes lo que hizo Josías? Comenzó a tomar pasos. ¿Sabes cuánto se demoró en hacer todo lo que te voy a mostrar ahora? Mira lo que hizo. Número 1, reunió a todos los ancianos y al pueblo, desde el más pequeño al más grande. ¿Para qué? Para leer la Escritura. Los reunió a todos. Dijo, vamos a leer las Escrituras, desde el más pequeño hasta el más grande. Después dice, hizo pacto delante de Dios que servirían a Dios. Tercero, sacó los utensilios paganos del templo y los quemó fuera de Jerusalén. ¿Sabe lo que habían hecho? Habían prostituido el templo de Jehová. El templo que Salomón había construido lo habían prostituido. Y habían colocado los utensilios de los dioses ajenos. Dice que los tomó y los quemó fuera. No los rehusó, no los fundió, sino que los destruyó. Dice, sacó a los sacerdotes idólatras que adoraban al sol, la luna y al zodiaco, el horóscopo. Hizo sacar las imágenes de acera, una diosa. Derribó lugares de prostitución e idolatría. ¿Sabe dónde estaban? Estaban dentro del templo. Dentro del templo. Había prostitución dentro del templo. Los sacerdotes paganos prostituían en ese lugar. Dice más adelante, hizo venir a los sacerdotes que estaban exiliados. Los sacerdotes buenos de Dios estaban exiliados. Dice después, profanó los altares donde se sacrificaban los niños al dios Moloc. ¿Sabes que había un ritual que era sacrificar a niños, infantes? 3, 4 días los tomaban, los degollaban y se los entregaban a un dios. Eso es lo que hacían. Hizo sacar las imágenes, los altares que en ese momento había. Quitó los caballos que los reyes habían puesto en la entrada del templo para adorar al sol. Quemó los carros. Derribó los altares de los reyes de Judá. Derribó los altares que edificó Salomón a Astoreth. ¿Sabía que el rey Salomón corrompió su corazón siendo viejo a causa de las mujeres que había tomado? No quiero echar la culpa a las mujeres de todo esto, mucha culpa de él. Pero él hizo altares para adorar a una diosa Astoreth. Derribó y quemó las imágenes de acera, contaminó los sepulcros, los huesos de los sepulcros y los inutilizó. Quitó la casa que estaba en lugares altos, o sea, los lugares donde dormían los sacerdotes paganos, las quitó. Después mató a los sacerdotes paganos y quemó sobre ellos huesos de hombres en señal de maldición sobre ellos. Y lo último que hizo, celebró la Pascua después de 695 años. La última vez la habían hecho en la época de los reyes. La Pascua se iba a celebrar todos los años. Pero el pueblo se había alejado tanto de Dios que esa ceremonia tan hermosa donde recordaban que el pueblo había sido tomado desde Egipto, habían visto las maravillas de Dios, habían sido rescatados por Dios de una manera milagrosa, 695 años no la habían hecho. ¿Quieres saber cuánto se demoró Josías desde que descubrió las Escrituras, se arrepintió hasta que hizo todo esto? ¿Sabes cuánto se demoró? Todo eso lo hizo en forma inmediata. No esperó un año, no esperó 2, porque dice, al final de la Escritura, dice que en sus 18 años él ya había hecho todo esto. ¿Sabes lo que te quiero enseñar con esto? Que para que haya un real avivamiento en nuestras vidas, tienes que empezar a quitar cosas. A veces nosotros no tenemos un avivamiento en nuestras vidas porque no quitamos cosas.
Porque tenemos nuestros ídolos. Porque tenemos nuestra filosofía o modo de pensar muy personalista. Así soy yo. Nadie me va a cambiar. Yo le puedo entregar mi corazón a Dios, pero yo sigo haciendo mi vida. Como diría Frank Sinatra, my way. My way. Yo hago mi vida. ¿Y sabes? No es así. Lamento decirte esto. No es así. Dios quiere que empecemos a sacrificar cosas. Sacrificar. Cada mañana nos reunimos acá a las 10 de la mañana a orar, un grupo de sus hijos. Yo sé que les cuesta, pero están aquí para orar. Ayer venía del aeropuerto, dejaba al pastor Javier, y algo me decía, tienes que pasar a la iglesia. Tienes que pasar a la iglesia. Yo no quería porque yo quería ir a recorrer algunos garage sale, les soy honesto. Yo siempre estoy en un garage sale buscando algo para mi casa, como mi casa es nueva, estoy comprando cositas, yo la decoro, pregunto a mi esposa, estoy aprendiendo a decorar y busco cositas chiquititas. Pero Dios me decía, pasa a la iglesia. Y le decía, pero Dios, yo no quiero pasar a la iglesia, porque están ensayando los muchachos. Ya, ok, voy a pasar a la iglesia. Y cuando llegué, los vi acá cantando, tocando, y estaban así. ¿Qué les pasa? Estamos todos enfermos. Pastor, mañana vamos a cantar solo 3 canciones. No tenemos garganta, no podemos cantar, estamos con gripa, estamos mal. Yo le dije, no, mañana van a cantar las 4 canciones que cantan siempre. Y vamos a orar por sanidad. Y los reunimos acá. Nos abrazamos todos y yo oré a Dios que le diera sanidad. Y hoy día tocaron como nunca. ¿Sabe algo? Esos muchachos que están tocando enfermos. Pero ¿sabe? A Dios, más que los sacrificios, le importa que seamos obedientes a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Que le obedezcamos. Que empecemos a sacar esos ídolos de nuestro corazón, de nuestra mente. No es fácil. Pero este rey se demoró menos de un año para hacer todos los cambios necesarios que había que hacer en Israel para que el pueblo de Israel se volviera a Dios. Y lo hizo. Y lo hizo. Ahora, Dios usó a un jovencito de 18 años. Pero Dios también usó a un hombre viejo, a un sacerdote. Su nombre es Esdras. Y te digo algo, a mí me encanta hablar de este sacerdote. Yo creo que es el sacerdote preferido mío porque ahí me encanta, simplemente porque mi versículo lema está basado en Esdras 10:4, con el que siempre filmo, escribo, y me encanta la historia de este hombre. El pueblo de Israel, te voy a hacer la historia, había estado 70 años en el exilio. Habían sido gobernados por los babilónicos y por los persas. Dios comienza a traer su pueblo a través de Nehemías y Nehemías comienza a reconstruir los muros del templo. Lo hizo en 57 días. Interesante lo que hizo Nehemías. Pero había que reconstruir algo que era mucho más importante que los muros. ¿Sabe lo que tenían que reconstruir? La fe del pueblo de Israel. Y no era fácil. No era fácil reconstruir la fe del pueblo de Israel. Porque la habían perdido. Porque habían sido esclavos. Porque habían sido humillados. ¿Sabe lo que hizo Esdras? Esdras se preparó. Y lo hizo de la siguiente forma.
Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Dice que Esdras se había preparado para estudiar la palabra de Dios. Esdras se había preparado para cumplir la palabra de Dios. Y Esdras se había preparado para enseñar la palabra de Dios. ¿Sabes? Cuando yo leo esto, ¿sabes lo que yo leo? Esa es mi descripción de trabajo. Eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo como pastor, como el pastor Phil, como el pastor John Bloy, hacemos. Número 1, nos preparamos para estudiar la palabra de Dios. Nos preparamos para cumplir la palabra de Dios. Y nos preparamos para enseñar la palabra de Dios. Ese es mi trabajo. Prepararme para entregarle al pueblo la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Después descubrí algo después de leer esto. También es su responsabilidad. Porque usted es la persona que está encargada de su hogar, sea hombre o mujer. Porque algunas mamás, mujeres, nuestra iglesia están solas. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. La responsabilidad de estudiarla, de cumplirla y de enseñarla. Y si bien ahí me toca enseñar a una congregación, usted se le enseña a sus hijos. Yo se le enseño a mis hijos. Pero ¿sabe? Esdras se había preparado. Esdras se había preparado de una forma especial. Ahora, ¿qué pasó? Dios usó a Esdras, y escucha bien, para que el pueblo de Dios se acercara a Dios. Porque el pueblo de Dios se había alejado tanto de Dios que habían cometido muchos pecados. Y aquí comienza una confesión. Una confesión que hace Esdras acerca del pueblo. Dice Esdras capítulo 10, versículo 1 y versículo 2. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una multitud, una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, mientras Esdras lloraba, le dijo esto: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Pero aquí hay una frase que me encanta y que la subrayé ahí para que usted la vea. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Esdras estaba, el sacerdote, llorando por el pecado del pueblo de Israel. Esdras estaba en un altar, posiblemente arrodillado, llorando, regándose los vestidos, clamando a Dios que no cayera un castigo sobre Israel. Y este hombre, mientras lo ve llorar, este hombre, Secanías, él dice: nosotros hemos pecado en contra de nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. ¿Sabes por qué era complicado el tema de las mujeres en ese momento? Porque las mujeres extranjeras traían sus dioses. Traían su identidad. Traían su cultura. ¿Y quiénes enseñaban a los hijos? Las mujeres. ¿Y qué le enseñaban? Le enseñaban la cultura, le enseñaban cómo adorar a esos dioses, le enseñaban cómo crear nuevos dioses. Y el pueblo, los hombres, habían sido indolentes, duros, no se habían dado cuenta de este tremendo error. Por eso Secanías dice: nuestro pecado es que tomamos las mujeres que no debíamos.
Pero dice, a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel, aún hay esperanza para Israel, aún hay esperanza para nosotros. ¿Me entiendes? Y puede que estemos en grandes problemas, en terribles pecados, pero aún hay esperanza. Aún hay esperanza para nosotros. Es posiblemente que tú te estés revolcando en el fango del pecado. Pero Dios dice, aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Ahora, Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyes en tu corazón de Dios, que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. ¿Sabe, querido, querida? Hay esperanza para el que no tiene a Cristo. ¿Cuál es? Confesar con su boca que Cristo es el Señor. Confesar que necesita un Salvador. Hay esperanza. Pero no solo esperanza, sino que hay un regalo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Pues es un don o un regalo de Dios, para que no por obras para que nadie se gloríe. Dios está diciendo, ¿saben algo? Hay algo que ustedes deben saber. Que es por solamente gracia que somos salvos por medio de la fe. ¿Sabes? Nosotros no tenemos que hacer nada para tener la salvación, porque Cristo ya vino a darnos salvación cuando murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Es un regalo de Dios. Las religiones te dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquí, allá, allí, allá. No tenemos que hacer nada, porque Dios ya lo hizo todo. Lo único que tenemos que hacer es aceptar el regalo de salvación, y posiblemente tú aún no lo has aceptado. Si tú no has aceptado el regalo de la salvación, es un regalo que Dios te quiere dar. ¿Sabes? Si tú no has aceptado el regalo de la salvación, la Biblia dice que hay dos alternativas. ¿Cuáles son? Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay dos caminos. Cree en el Hijo, vida eterna. No creas en el Hijo, no creas en Cristo. Arréglate tú con Dios, porque dice que la ira de Dios está sobre ti. Y ese es el mensaje de salvación. Dios te quiere dar esperanza. Y si tú aún no has creído en Cristo Jesús como Salvador personal, permíteme decirte esto. Necesitas un Salvador. Necesitas a alguien que te salve. Esa persona es Cristo. Nada más. ¿Y sabes lo que tienes que hacer? Pedírselo a Dios. ¿Cómo? Se lo voy a pedir. Ora a Dios. Pídeselo a Dios y Él te va a dar salvación. Ahora, es interesante, volviendo un poco a la decisión del pueblo, volviendo al pueblo de Israel. ¿Saben lo que pasó con Esdras? Dice Esdras 10:3. Ahora pues, no, este es Secanías. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. ¿Saben lo que dice? Muy bien, hay que tomar manos a la obra, vamos a hacer esto. Ha sido un gusto conocerte. Gracias por venir, gracias por estar conmigo. Te voy a darte unas cuantas propiedades. Llévate al niñito, porque ya el niñito ya no pertenece a esta nación. Así que chao, Dios te bendiga. ¡Mua! Eso es lo que tenían que hacer. Imagínate, tenían que despojarse ¿de quién? De la esposa. No te vayas ya. No, este es un ejemplo nomás, por si acaso. No me dejé solo, que yo solo soy un desastre. ¿Ah? Ahora, está grabado. Después lo editamos, ya, lo cortamos. ¿Me entiende? Dice, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres. Eso es lo que tenían que hacer, tenían que alejarse de
de sus mujeres porque sus mujeres se la habían hecho pecar. Ahora, no vengamos con cosas. Ellos eran responsables. No le echemos toda la culpa a las mujeres. Ellos eran responsables. Porque ellos sabían la ley, sabían. Ellos eran responsables. Ahora, ¿pero qué pasó? Pasó lo siguiente. Y llama la atención esto. Dice que el pueblo se despojó de su pecado. ¿Habrán incluido a la suegra? Yo creo que sí. Como que parece que ahí está eso. No se querían deshacer de la esposa, se querían deshacer de la suegra. Ah, interesante. Bueno, sigamos. Esdras capítulo 10, versículo 4 5. Secanías le dice esto: ¡levántate! Le dice a Esdras. Esdras estaba en el suelo, tirado en el suelo, llorando, postrándose, amargado, sufriendo por el pueblo. ¿Qué es lo que le dice Secanías? ¡Levántate! Porque esta es tu obligación. El pueblo debía deshacerse de sus mujeres, de su pecado. Pero Esdras tenía la obligación de levantar al pueblo. Dice, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Ese era el trabajo. Dice, muy bien, dejémonos de llorar. Saquémonos las lágrimas, cosamos las vestimentas, preparémonos, despojémonos de las mujeres, despojémonos de los niños. Levántate tú, Esdras, deja de llorar, ya sabemos lo que Dios te habló. Porque esta es tu obligación. Ahora levanta al pueblo de Israel, levántalo. Porque ya no vas a estar solo, vas a estar con nosotros. Y dice, entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes, los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que habrían conforme a esto. Y ellos, que dice, juraron. Se levantó Esdras. Se levantó el sacerdote y el pueblo juró. Dijeron, juramos ante Dios, obedecer a Dios. Ahora, la pérdida que sería ganancia para Israel. Esdras capítulo 10, versículos 10 al 12 dice así. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomaste mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de nuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz, y se haga conforme a tu voluntad. Conforme a tu palabra. Si se haga. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que tuvo que pasar? El pueblo se levantó. Pregunto, ¿hay algo de lo cual tú tengas que levantarte y despojarte en este momento para que comience un real avivamiento en tu vida? ¿Hay algo que debas sacar de tu corazón? Y hay algo. Hoy es el día de despojarte de eso. Hoy es el día de sacar, como lo hizo Josías, pum, 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 como lo hicieron los judíos con Esdras. ¿Hay algo? Hoy es el día. La conclusión dice, estos dos ejemplos de avivamiento comenzaron no en una congregación, sino más bien en la intimidad de los corazones de Josías y Esdras. Empieza cuando le ganamos a nuestros intereses personales y nos arrodillamos delante de la persona de Dios, clamando por un avivamiento personal y luego contagia a otros, que esperan ver a alguien como Josías y también como Esdras. No sé yo, no sé tú, pero lo único que te puedo decir es que tú necesitas, escucha bien esto,
comenzar a despojarte de aquellos dioses, de aquellas cosas que entorpecen tu crecimiento cristiano. ¿Quieres un real avivamiento? ¿Quieres crecer en tu vida personal? ¿Quieres dejar de ser un cristiano mediocre? Porque la verdad hay cristianos mediocres, ¿ah? Yo conozco una cantidad enorme. Y hasta las direcciones y los teléfonos. ¿Estás dispuesto a despojarte? A veces el orgullo, a veces es la autosuficiencia. A veces son mis vicios, el trago, el cigarrillo. A veces es mi forma de hablar tan sucia. A veces soy chismoso. A veces son que soy crítico o crítica o agrio. A veces, qué sé yo, es la envidia. Algunos dicen que si la envidia fuera tiña estaríamos todos pelados. Hay algunos pelados por acá. Pero no es por envidia. ¿Me entiende? Yo les quiero invitar el día de hoy a que ahí donde están, me senté porque me duele un poco la espalda y está bien cómodo acá y les pongo tarea a los camarógrafos que me sigan. Yo les voy a invitar a que oremos a Dios. Si usted tiene algo de qué despojarse hoy día, quiere empezar un avivamiento, mientras está orando, párense en su lugar. Mientras usted ora, párense en su lugar. Y preséntese delante de Dios, como se presentó el pueblo de Israel mientras oraba y diciendo: yo juro delante de Dios despojarme de esto que me está haciendo mal. Y puede que aún usted no conozca a Cristo. Si no conoce a Cristo, escucha esto, hoy es el día. Así que hoy estamos, oramos a Dios. Dios, te quiero darte infinitas gracias porque eres bueno. Hoy día vimos el caso de un joven de 18 años que entendió que necesitaba un avivamiento. Y vemos el caso de un hombre viejo, Esdras, que también entendió que necesitaba un avivamiento. Ellos provocaban un avivamiento en sus personas, en primer lugar, y luego al pueblo. Y Dios, hoy día le quiero hablar a aquellas personas que aún no te conocen. Posiblemente tú no conozcas a Jesús como Salvador personal. Posiblemente tú viniste acá y todavía estás sin Cristo. Posiblemente tú dirás que quieres entregar tu corazón a Dios. ¿Sabes algo? Hoy es el día. De allí donde estás, en la intimidad de tu corazón, pero que tú y yo, Dios como testigo, le pidamos a Dios que entre en tu corazón. Dile así a Dios: querido Dios, yo reconozco que soy un pecador o una pecadora alejado de ti. Reconozco que te necesito. Y el día de hoy, 14 de septiembre, te quiero pedir, Señor, que entres a mi corazón. Que me perdones. Que me hagas una nueva persona. Que
tu sangre me limpie. Si tú le hiciste esa oración a Dios el día de hoy, te quiero pedirte que donde estás, simplemente te pares. Le dijiste a Cristo que entrara en tu corazón. Porque Él no se avergonzó de ti. Amén. Amén. A los creyentes, posiblemente tú tengas que despojarte de algún pecado y quieras avanzar en tu vida cristiana. En este momento te quiero pedirte algo, que confieses tu pecado delante de Dios. No me lo digas a mí, yo no necesito saberlo. Confiésaselo a Dios, ahí en la intimidad de tu oración. Y donde estás, te quiero pedirte que te pares y que digas, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Sabes? Hoy es el día que Dios quiere que empecemos un avivamiento en nuestra vida, en nuestros corazones. Dios no quiere que tú que sigas siendo el mismo, la misma. No, no quiere eso. Dios quiere que la comunidad sea impactada por ti. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que nosotros seamos mejores creyentes. Un avivamiento en nuestro corazón. Confiésale a Dios, ahí donde está tu pecado. Hay algo que no te deja avanzar. Hay algo que por años no te ha dejado avanzar en tu vida. Dile a Dios, Dios, te confieso hoy posiblemente que soy un idólatra de aquellos, que soy poco honesto, poco honesta, o que realmente no tengo una relación contigo muy buena y quiero pedirte perdón y quiero avanzar en mi vida cristiana. Yo quiero avanzar. Pones tiempo. Pones tiempo. Dios, te alabo por la grandeza de tu amor. Yo oro por estas personas que se pusieron de pie, algunos para recibir a Cristo, otros, Señor, para confesar sus pecados. Y decir, Señor, yo quiero avanzar, yo no quiero seguir siendo el mismo, la misma. Quiero amarte, quiero entregarte mi corazón de una forma, tú lo tomes y lo uses. Te lo suplico, Dios. Oro por ellos, Señor. Bendíceles donde ellos estén y la decisión que tomaron. Los dejo en tus manos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.